voy a tener que evitar y caminar mucho. En nombre de la Cátedra de Traumatología Ortopedia, le da la bienvenida y esperamos pues que este curso sea de mucho provecho y cumpla las expectativas que cada uno de ustedes tiene en conocer cómo funciona el cuerpo humano, específicamente el aparato músculo-esquelético. Bueno, ya son más o menos 30 años haciendo lo mismo y creo que es un capítulo de mucho provecho para ustedes. Ustedes saben que la medicina está en constante movimiento con una dinámica especial de cada vez mejorar probablemente conceptos, procedimientos, buscando siempre el bien común de las personas, que los pacientes cumplan sus expectativas y sobre todo tengan una calidad de vida en cuanto al funcionamiento del aparato músculo-esquelético. Les deseo lo mejor, puntualidad, dedicación, no más está decir que el respeto no solamente en el capítulo, sino en esta carrera es fundamental. Respeto para poder adquirir conocimiento, no en la clase teórica, sino en el día a día, en las prácticas diarias, en la interrelación con personas probablemente ajenas a ustedes, donde ustedes dependen mucho de ellos. Respeto con el personal médico, personal paramédico. Probablemente van a tener experiencias en las cuales dependemos de la autorización de la técnica para revisar las radiografías, dependemos de la autorización de la enfermera para poder revisar historias clínicas. Entonces siempre hay que llegar con la sencillez y el respeto fundamental. La traumatología ha evolucionado mucho. No sé cuánto evolucionó la medicina en general, pero estoy seguro que en estos últimos 20 años en el país la traumatología evolucionó 360 grados. Es muy cambiante, es muy dinámico y eso es lo que queremos que ustedes aprendan. La traumatología en una visión de acuerdo a la modernidad. Muchas de las cosas que hacemos y enseñamos en el capítulo probablemente lo estén enseñando en las cátedras de otros países desarrollados. Es la finalidad que tengan conocimiento de lo elemental y fundamental de la traumatología. Hay diferentes instancias dentro de este capítulo. En esta carrera de aprendizaje de alumnos de pregrado, internos, residentes, médicos asistentes. Entonces, lo que queremos es que aprendan lo fundamental, lo básico y lo elemental. Les deseo lo mejor y que sea de provecho el capítulo. Cuando recién estructuramos cómo hacer la clase de traumatología, ingresar directamente a la función, a la biomecánica de determinada zona, con determinada patología, y pasar a lo otro, empezar por miembro inferior, y por qué no por miembro superior, y por qué no bien por columna. Vean que todo tiene un valor y todo tiene una importancia. Y decidimos hacer la primera clase como una introducción a la traumatología, que les va a servir como una base para poder desarrollar el curso. Y eso es lo que hemos tratado de hacer la primera clase, introducción a la traumatología, introducción al capítulo de traumatología ortopedia. Pasemos un favor. ¿Quién nos ayuda?
comentario. No hay posibilidad de traer otra vacía de otro lado, ¿no? Ortopedia y traumatología estudia las enfermedades y lesiones del aparato locomotor. ¿Quiénes comprenden el aparato locomotor? Columna vertebral, pelvis y extremidades. Entonces el capítulo se va a desarrollar sobre estas tres columnas fundamentales, que es vertebral, pelvis y extremidades. Pasamos. Traumatología. ¿Qué es traumatología? Es parte de la ciencia médica que estudia las lesiones del aparato locomotor causados por una energía traumática, lo que significa que tiene que existir un antecedente traumático previo para producir el traumatismo, y eso es estudiado por la traumatología. Pasemos. Ortopedia estudia las enfermedades y lesiones del aparato locomotor donde no existe el antecedente traumático. Ahora hay cosas muy particulares que en algunos servicios, no solamente en el país, sino en el extranjero, a la traumatología general lo conocen como el departamento de ortopedia, que es el departamento de traumatología. Tratar de trazar las definiciones, esa manera de conocimiento. Van a ir a otro país y van a encontrar cuál es el servicio, departamento de traumatología, es el departamento de ortopedia. Ellos involucran todo. Pero aquí, al concepto, es lo que estamos dando. Pasemos. Diagnóstico clínica es fundamental en la traumatología o en cualquier capítulo de la especialidad, el diagnóstico. Pero un diagnóstico llevado al análisis clínico, al análisis científico, técnico, no solamente es la presunción. Hay que hacer una buena evaluación para hacer un examen clínico. Este es un ejemplo bastante grosero, pero el diagnóstico es importantísimo en traumatología. Hay un concepto que dice, para un buen diagnóstico hay un buen tratamiento. Pasemos. ¿Cómo empezar a hacer un diagnóstico clínico? A través de una buena historia clínica. No a través de una historia clínica, sino a través de una buena historia clínica. Y la buena historia clínica tiene sus partes, tiene su estructura. ¿Qué es una historia clínica? Traumatológica es un documento de registro. ¿Qué es una historia clínica? Es un documento de registro porque registramos toda la información y todos los hallazgos. No habla de presunciones, no habla de que se me ocurre poner esto, me imagino, sino es un documento de registro de carácter médico-legal. Anteriormente solamente era un documento de registro médico. Los últimos 20 años ya se da mucho énfasis en esta definición, que es de carácter médico-legal. ¿Por qué es de carácter médico-legal? Porque todos los actos y procedimientos en los cuales el paciente siente que no se está cumpliendo con lo establecido, está sujeto a poner o hacer una denuncia al respecto. O sea, tiene un carácter legal. Todos los actos, sobre todo actos indeseables, actos que no están al agrado, que no tengan buenos resultados, por diferentes factores negativos, puede estar sujeto a una demanda legal. ¿Y qué es lo que hace de inicio ante una demanda legal? En este caso, quienes manejan ese proceso solicitan la historia clínica, y todo está basado en la historia clínica. Ojo, muy
mucho cuidado al desarrollar la historia clínica, pongan todo lo que le informe el paciente, pero ese todo no significa llenar una hoja con un solo concepto. Hay que tratar de hacer una buena interpretación, un buen resumen. Muchas veces con 2 o 3 líneas te dijo todo. Tiene características especiales esa historia clínica como cualquiera, sí que debe de ser completo. Completo en la información, no completo en 20 hojas. Tiene que ser bastante corto y preciso, pero que te diga mucho lo que uno escribe. Tiene que ser legible, ojo a las personas en la condición de ustedes que comienzan ya a hacer unas letritas muy especiales. Les sugiero que en lo posible escriban no para que él lo entienda, sino para que lo entiendan las otras personas. La legibilidad es un factor importante. Tiene que ser veraz. Hacer el registro de lo que se explica en este caso, lo que el paciente refiere. El paciente refiere que subió al 2.º piso y se cayó en tal posición y todo, tal como lo narra, pero en pocas palabras. Tiene que haber un orden en la confección de la historia clínica. Aquí viene algo muy importante que tiene que ser confeccionado en forma respetuosa. ¿Qué significa en forma respetuosa? Desde la presentación. Si yo estoy como paciente y viene alguien con el mandil, con un peinado inadecuado, con unas cosas especiales, yo lo primero, conociendo el tema, lo primero, mire señor, ¿sabe qué? Retírese porque usted no quiero que me revise. Y él está en la autoridad de hacer lo que él piensa. Pero si somos amigables con buena presentación, van a tener mejores resultados en la información. Y lo último es que tiene que ser un documento de registro con información confidencial. Ustedes analizan un caso, lo comparten entre ustedes, si es que están buscando un análisis de la historia clínica con fines médicos, obviamente ese es uno de los casos que está autorizado. Pero si salen y dicen, tal paciente tiene tal, él es siloso, él es tal, oye, ese señor que puede hacer una demanda porque él no autorizó que mencione su diagnóstico. La confidencialidad del uso de la información tiene que ser algo respetuosamente controlado. Pasemos. Historia clínica traumatológica. Vamos a hacer un resumen de lo que significa una historia clínica. Anamnesis, examen físico, diagnóstico clínico, diagnóstico radiológico, tratamiento y pronóstico. Sobre esa estructura se basa un buen manejo de un caso clínico traumatológico. Anamnesis es la información que nosotros recibimos. Ojo, en la especialidad, la información que nosotros recibimos tiene que ser direccionada desde el primer momento al diagnóstico. Si el paciente viene con una patología traumática en rodilla, obviamente no le vamos a conversar y le duele el hombro, le duele el pie, la cadera que tiene, no, directamente al probable diagnóstico que en este caso el evaluador ya tiene que tener una idea hacia dónde va a conducir el diagnóstico final. Examen físico, evaluación del paciente, el diagnóstico clínico, siempre después de la anamnesis y la evaluación clínica ya tiene que existir un diagnóstico. Es un juego mental que nosotros hacemos individualmente. Ya tienes idea qué diagnóstico tiene, ¿no? Pero tienes que tener una idea que puede ser presuntivo, puede ser definitivo. No siempre las radiografías te van a determinar el diagnóstico final, porque las radiografías es parte de un examen auxiliar. ¿Y qué es un examen auxiliar? Auxilia en el caso necesario que el médico solicita esa información, pero no todos pasan por eso. Hay muchos que se diagnostican solamente con la clínica.
Una vez teniendo el diagnóstico clínico presuntivo, hay casos que el examen